Bienvenidos, queridos hermanos y amigos, a Necesitamos Hablar. Hoy, para abordar el tema acerca de los predicadores, vamos a hablar acerca del tema de la predicación, un tema fundamental en el cristianismo. Philip Brooks dijo: la predicación es la presentación de la verdad mediante la personalidad. Es la comunicación de la verdad por un hombre a los hombres. Hoy nuestros invitados estarán desarrollando varias preguntas que estoy seguro que, así como surgieron en mí hace ya algunos años, en mi etapa de adolescencia, con aquel deseo ferviente de servir a Dios y de convertirme en un predicador, estoy seguro que a la audiencia joven y a la no tan joven, pero que tiene un anhelo profundo de servir al Señor, también deben estarse preguntando varias cosas al respecto. Así que quédese con nosotros en Necesitamos Hablar, porque nuestros invitados, que ya tienen una experiencia vasta en la predicación, podrán abordar este tema y dilucidar muchas interrogantes que seguramente usted tiene. Así que por eso le invito a quedarse en Necesitamos Hablar. Hermana Keila, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios. Muy contenta de estar nuevamente con todos ustedes en este programa Necesitamos Hablar, y por supuesto con un tema tan hermoso como es la predicación de la palabra. Todos hemos sido llamados a predicar la palabra de Dios. Esa es la labor, una labor más importante de la iglesia de Jesucristo. Y por eso que en el día de hoy queremos tocar este tema, abordar sobre lo que es la predicación, cuál debe ser el contenido de la predicación, cuál debe ser la vida de un predicador a tiempo completo. Y vamos a entrevistar a unos hermanos, a unos siervos del Señor que se han dedicado a predicar la palabra del Señor. Y bueno, estaremos también atentos con todos los comentarios, con todos los saludos de nuestros queridos hermanos, amigos, pastores, que también muchas veces se conectan aquí en el programa Necesitamos Hablar, tanto en el Facebook Live como en la página YouTube de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial Oviedo, Asturias. De verdad que para mí es un gozo estar nuevamente aquí con ustedes, muy contenta porque cada sábado pues llega ese momento hermoso de poder hablar, de poder conocer a nuestros invitados, y siempre con esa expectativa de que cada sábado el Señor nos permita tener ese privilegio, esa honra de tener a hombres del Señor, mujeres de Dios en estos programas, que sabemos, hermanos, que serán de bendición, así como ha sido para mi vida, para la vida de mi esposo, también ha sido para muchos hermanos, y esperemos que siempre así sea, que cada tema que se aborde, que cada punto que se vaya a hablar sea de bendición, sea para nuestro crecimiento espiritual, y sea también para que muchas almas que no conocen a Cristo sientan ese anhelo, ese deseo de conocer la palabra de Dios, de conocer y de entender muchos temas que a veces no lo debatimos como iglesia, o lo debatimos quizás entre nosotros mismos, pero no lo hacemos en las redes sociales. Pero ahora estamos aprovechando, ya que este confinamiento ha traído, entre todas las cosas negativas, ha traído cosas muy buenas, como el de predicar la palabra a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Y ahora se ha agudizado más y se ha intensificado más esta propagación de la palabra de Dios por medio de las redes sociales. Esto vamos a usarlo para bien, vamos a usarlo para el crecimiento, para edificación del cuerpo de Cristo, y para que muchas almas lleguen a los pies de Cristo. De verdad, muy contenta estoy hoy. Y como siempre lo decimos, nuestro mayor anhelo es que ustedes puedan interactuar con nosotros y que haya una retroalimentación, que ustedes puedan compartir sus impresiones acerca de lo que va desarrollándose en el programa, y también que nos compartan sus conceptos, sus ideas. Al principio hablé de una definición según Philip Brooks acerca de la predicación del evangelio, pero me gustaría que ustedes, que están allí observándonos y están atentos a este tema como lo es la predicación del evangelio, pues ustedes nos den alguna definición. ¿Qué creen ustedes que es la predicación del evangelio? Ya nuestros invitados abordarán en este punto, pero queremos también que ustedes nos definan para ustedes qué es la predicación del evangelio. Así que, querida audiencia, estamos aquí a la expectativa para recibir todos esos comentarios y emocionados, como dijeras tú también, hermana Keila, contentos porque como cada sábado siempre el Señor nos envía una palabra que realmente edifica nuestro ser por medio de los invitados. Y hoy contamos con unos invitados jóvenes, unos invitados muy especiales de distintos lugares, uno desde Guatemala, el otro está en Costa Rica, es costarricense, guatemalteco,
Y bueno, yo estoy ansioso, hermana Keila, de presentarlos. Bueno, así que vamos dando tiempo a la audiencia para que pueda ir respondiendo a la pregunta: ¿qué significa para usted la predicación? ¿Qué es predicar y qué es la predicación? Ustedes pueden ir contestando porque trataremos de que cada comentario lo tengamos en cuenta, ya sea aquí en la parte de la pantalla, ¿verdad? A veces nos ha costado responder a todos o mencionar todos los comentarios, pero trataremos de involucrar al mayor número de comentarios posible, porque todos ustedes forman parte de este programa. Y por supuesto, como decía el pastor Osvaldo, tenemos a dos invitados muy especiales desde Centroamérica, amén, Centroamérica para Cristo, y vamos a conocerlos. ¿Qué te parece? Pues sí, yo estoy emocionado. Vamos a conocer a nuestros queridos invitados. Ellos son el pastor Wilber Monzón. Amén. El pastor Wilber Monzón desde Guatemala. Que Dios bendiga Guatemala. Amén. Pastor Wilber Monzón es oficial nacional de la obra del Movimiento Misionero Mundial en Guatemala. Tiene 10 años de trayectoria en el ministerio pastoral a tiempo completo, pero además de ello, desde el año 2001 ha predicado la palabra de Dios, ha estado allí firme, predicando esa palabra en las calles, en las plazas, en la iglesia, en los lugares donde Dios lo ha enviado. Así que para nosotros es un privilegio tener al pastor Wilber Monzón desde la República de Guatemala. Amén. También tenemos con nosotros desde Costa Rica, ustedes pueden ver allí, a nuestro hermano Nathanael Cooper. Él es el colaborador, uno de los colaboradores oficiales de la iglesia de la Valencia Heredia. Precisamente es una iglesia central de la obra del Movimiento Misionero Mundial en Costa Rica, pastoreada por nuestro querido, amado pastor y reverendo y oficial internacional Carlos Guerra, que por cierto lo tuvimos hace un tiempo aquí en Oviedo. Eso fue una bendición, nunca se me olvida esa campaña que tuvimos con Carlos Guerra. El hermano Nathanael Cooper, además de ser colaborador, él también es evangelista y Dios lo ha llevado a varios países a predicar la palabra de Dios, tales como casi la mayoría de los países de Centroamérica, como también Estados Unidos, México, Colombia, Paraguay, Puerto Rico y Argentina. Además de ello, también el hermano es el intérprete, uno de los intérpretes oficiales del pastor Carlos Guerra, amén, es bilingüe, ha sido de bendición allí en la obra en Guatemala, y también es hijo del supervisor de la obra en Belice, que por cierto sus padres ya llevan 29 años de labor misionera, y él por supuesto desde niño ha estado en la obra misionera. Así que de verdad hoy contamos con unos invitados muy especiales. Sabemos que el pastor Wilber también ha estado en la iglesia, en los caminos del Señor desde niño, amén. Así que esa predicación, ese fervor de llevar la palabra de Dios se lo llevan allí en las venas, amén. No pueden callar, tienen que predicar, porque amén. Predicar es una labor y es un mandato que el Señor nos ha encomendado. Muy bienvenidos, queridos invitados. Pastor Wilber. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Para mí en lo personal es motivo de mucha alegría, de mucho gozo el poder estar nuevamente en este tan distinguido programa. Saludamos con mucho cariño la vida del pastor Osvaldo Romero, de su amada esposa, hermana Keila Vergara de Romero. Amén, a su familia, a sus hijos. Dios les bendiga mucho, a esa preciosa iglesia también allá en Oviedo. Bendiciones. Saludamos también a las autoridades, la vida del reverendo Carlos Medina, su amada esposa, supervisor allá en España, y reciban también un cordial saludo del reverendo Marcos Neira, supervisor acá en Guatemala, del cuerpo también ministerial. Aquí en Guatemala para nosotros es una bendición. Saludo por supuesto también de mi amada esposa, hermana Sarit, de mi familia en general, de la iglesia de Lomas, donde el Señor por su misericordia nos permite trabajar y servirle al Señor. Amén, gloria al Señor. En Guatemala, gracias a Dios, estamos en victoria, estamos firmes, y para mí es un honor y un privilegio estar nuevamente en medio de ustedes en este pues tan especial programa. Amén. Gracias. Hermano Nathanael. Amén. Dios les bendiga. Bueno, yo me uno a los saludos del pastor Wilber, a quien también saludo, un gran amigo, hombre de Dios que conocemos. Y a su amada esposa también, la pastora Sarit. Un saludo muy especial para pastor Osvaldo Romero y su amada esposa, hermana Keila Vergara. Dios la bendiga. Una bendición, bueno, podernos conocer por lo menos por estos medios. Hemos estado en comunicación para poder estar con ustedes. Los tiempos han cambiado bastante, pero
me alegra ver que se están aprovechando al máximo, ¿verdad? También me uno a los saludos a nuestras autoridades también allá en España y en diferentes partes del mundo, a nivel mundial también los que nos presiden en el Señor. Un abrazo para todos, a toda la audiencia, a todos los hermanos que están conectados ahí con nosotros. Un saludo, esperamos que nos podamos gozar todos. Todo esto se hace para bendición de nuestras almas, de nuestras vidas y para ir creciendo nosotros día con día. También los saludos de parte de mi pastor, el pastor Carlos Guerra, también de toda mi familia, mi esposa y mi hermoso hijo Nathan, que también ellos deben de estar conectados en este momento para disfrutar también con nosotros estos momentos en la presencia del Señor. Así que un abrazo a la distancia para cada uno de ustedes y estamos preparados. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, pastores, por aceptar la invitación. Estamos contentos y bueno, estamos a la expectativa de lo que el Señor tiene reservado para nosotros hoy con este tema interesante, como lo es el tema acerca de los predicadores. Sabemos que van a derivarse varias preguntas de este tema, pero antes también quiero extender palabras de bendición y saludos a nuestro hermano Marcos Neira, ya supervisor en Guatemala. Que Dios le bendiga desde acá, desde Oviedo, España. Todo nuestro cariño para él, su familia y la obra en Guatemala. Y por supuesto al pastor Carlos Guerra allá en Costa Rica, que como decía mi esposa, estuvo con nosotros aquí hace algunos años y también hemos compartido con él en distintas oportunidades en nuestra patria querida. Hemos compartido con él momentos muy agradables. Así que para él, para su familia, para toda la obra en Costa Rica, palabras de bendición. Y también aprovecho el momento para saludar a nuestro supervisor aquí en España, el reverendo Carlos Medina, su esposa, su familia, toda la obra aquí en España. Que el Señor la bendiga de una manera muy especial. Bien, mis amados, vamos a adentrarnos en este interesante tema. Al principio surgió una pregunta que se la formulamos a la audiencia. Sí. ¿Qué consideran ustedes que es la predicación del Evangelio? ¿Qué es para ustedes la predicación del Evangelio? Estamos pues aquí, expectantes para ver qué nos definen ustedes como predicación del Evangelio. En la medida que vayan apareciendo sus comentarios, nosotros la vamos a ir aquí mostrando y luego vamos a estar también hablando de esos conceptos, de definiciones que ustedes nos den. Pero bien, mis queridos hermanos, pastor Wilber, hermano Natanael, vamos a profundizar en el tema de la predicación. Y para eso es necesario referirnos a la influencia que ha tenido la predicación en la historia de la iglesia. Esa importancia que pues nosotros la vemos reflejada en las Sagradas Escrituras. Y nos gustaría conocer de parte de ustedes, ¿qué consideran ustedes que es la importancia? ¿Podrían hablarnos un poquito acerca de la importancia de la predicación en la historia del cristianismo? Puede comenzar nuestro hermano Wilber y luego le damos paso al hermano Natanael. Amén, amén. Antes de contestar, mi saludo especial también a la vida de mi hermano, de mi amigo y compañero, hermano Natanael Cooper, amén, que no lo habían saludado, pero gloria al Señor, hemos tenido el gusto de compartir aquí en Guatemala y de verdad que me alegro mucho y es una bendición el poder estar juntos en este programa. Saludamos a su esposa, hermana Giovanna, amén, gloria al Señor, a su precioso bebé, así que un abrazo a la distancia, a mi hermano, amén, gloria al Señor. Pues bien, amén, gloria al Señor. El tema de la predicación es un tema muy precioso, muy amplio también, muy maravilloso, pero entendemos que la predicación es el medio divino, diría yo, por el cual, hermano, se predica el Evangelio. Es de gran importancia la predicación en la historia del cristianismo.
debido a que vemos que es la transmisión verbal, oral, y ahora hay tantos medios por el cual se predica a Cristo, se predica de la Biblia, se enseña de quién fue Jesucristo, el plan de salvación y tantas otras cosas más, por lo cual vemos que en la palabra del Señor nos insta, nos enseña a que anunciemos, a que prediquemos, a que publiquemos, a que proclamemos siempre todo lo que es acerca de la misma palabra del Señor. Es de gran importancia la predicación, que vemos cómo es que se lleva el mensaje a otras personas. Y vemos tantos ejemplos de personas que a través de la historia fueron mártires, inclusive por su fe, por sus convicciones, por predicar de Cristo. Y permítame decirle que la predicación no solamente parte del cristianismo, porque cuando hablamos de la historia del cristianismo entendemos que parte de Cristo hacia estos días, pero ya se predicaba desde antes. Vemos que la predicación está en el Antiguo Testamento, cuando Dios llamó profetas, cuando Dios llamó mensajeros, cuando Dios utilizó a diferentes personas para predicar, amén, para enseñar. Entonces, es de suma importancia y lo sigue siendo hasta el día de hoy la predicación. Entonces, eso es lo que yo les podría aportar, que vemos que a través de la historia del cristianismo, la predicación es esencial, es medular, porque si no hay mensaje, si no hay predicación, ¿cómo irán? ¿Cómo sabrán? ¿Cómo conocerán? Si no hay esos hombres valientes y esas mujeres valientes que prediquen, que enseñen, que hablen, que testifiquen a otras personas de Cristo. Esta sería mi aportación. Gracias, hermano. Ahora le damos lugar al hermano Natanael para que siga desarrollando esta pregunta. Amén. La importancia de la predicación en la historia del cristianismo. También me uno a las palabras del pastor Wilber cuando menciona que, bueno, la predicación viene desde muy antes. Inclusive cuando Dios utilizaba a profetas, reyes, sacerdotes, y Dios los usaba y había palabra también para el pueblo, pero también bien marcado desde el tiempo de Juan el Bautista, cuando vino con un mensaje, ¿verdad? Arrepentidos y convertidos. El reino de los cielos se ha acercado, vino con un mensaje de arrepentimiento. Y siguiéndole el hilo al mensaje de Juan el Bautista, cuando vino nuestro Señor Jesucristo con un mensaje del reino, también predicó y les delegó a los apóstoles diciéndole que el reino de los cielos se ha acercado. Así que siguió con la misma línea, arrepentimiento, que el reino de los cielos se ha acercado, y hubo algo delegado hacia ellos. Y cuando pasamos a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y aún en el aposento alto, primer mensaje que lanzó Pedro, habló, bueno, esto no es tan lleno de mosto como ustedes pueden pensar o decir. Esto es lo que dijo el profeta Joel y todo lo que dijo, pero vino con la misma palabra luego diciendo, así que arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Dios no ha cambiado a través de la historia de los años, del tiempo antiguo, inclusive tiempo después de Cristo, y bueno, podemos hablar de muchas épocas y muchos tiempos que se vivieron. La palabra ha sobrevivido ante muchas cosas, inclusive encarcelamientos de los predicadores. Los encarcelaban, como Pablo, pero las cartas seguían saliendo, la palabra seguía saliendo, así que el enemigo ha salido vencido en medio de todo esto. Los apóstoles inclusive tomaron mucha de la figura que nuestro Señor Jesucristo hizo en la tierra. Ellos predicaban en las ciudades, en las aldeas, en los campos. Eran predicadores que de verdad sufrieron mucho para que en este tiempo nosotros tengamos esta palabra bendita, la Biblia, para poder compartir con otros. Y es un enorme privilegio
Si Dios te llama a servir, es anunciar las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Hablando de nuestro Señor Jesucristo y también de una manera integral hablando cerca de toda la palabra del Señor. El propósito es salvar y edificar las almas, las vidas, ¿verdad? Amén. Amén. Muchísimas gracias, queridos hermanos, por el abordaje de esta primera pregunta tan importante, ¿no? Porque vemos cómo a través de la historia la predicación ha sido el instrumento. Sí, y como decía el hermano Natanael, o sea, a pesar de que eran apresados, muchos morían, pero las cartas seguían, o sea, la predicación era viva. Es decir, que nosotros, aunque partamos de esta tierra, lo que dejemos con esa predicación escrita, eso no va a morir, ¿no? O sea, la palabra de Dios, por supuesto, la palabra de Dios es viva y eficaz, y pasarán los cielos, pasará la tierra, pero su palabra no pasará. Y como la predicación se basa en predicar la palabra de Dios, aunque nosotros pasemos de esta tierra, esa predicación seguirá allí. Amén. Esa predicación que es la palabra de Dios seguirá estando allí viva. Es hermoso y no podemos jamás subestimar lo que es la predicación del evangelio. Ya tenemos personas que están respondiendo lo que es la predicación. Para ir dándole el pase a los hermanos, a los invitados de lo que es la predicación. Claro. Antes de ello, vamos a ver qué nos dice la audiencia. La audiencia nos dice, por ejemplo, la hermana Dolores, desde aquí de Oviedo, que Dios la bendiga en gran manera. Amén. Amén. Ella escribió algo sobre la predicación, dijo, bueno, ahora estoy buscando, es el mensaje de vida para el no creyente también, amén. También hay hermanos que están enviando saludos, como desde aquí de Oviedo, la hermana Zenaida Romero, que es la madre del pastor y creyente de la iglesia de Oviedo. También nos envía saludos Joana desde Coruña, amén. Desde amén. Guatemala nos envían saludos desde la iglesia de Lomas, Dios le bendiga mucho, amén. La pastora Sarín desde Guatemala, la esposa del pastor Wilber Monzón, también envía muchos saludos. La hermana Priscila Martínez Montoya desde Chile nos envía muchos saludos. Yo le bendiga mucho, hermana Priscila. Y Lidebrea desde República Dominicana. Amén. Así que bueno, hay varios saludos, pero vamos a buscar aquí alguna definición. La hermana Iris de Brea dice: predicar es comunicar el mensaje de la palabra de Dios ante la necesidad de la salvación de todos. Amén. Eso lo dice la hermana Iris. Edna Morales dice: es dar el consejo de las Sagradas Escrituras por medio de las enseñanzas recibidas, dando a conocer las bondades de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Estas son algunas reflexiones. También dice la hermana Rubiela, bueno, ella puso un versículo, Romanos 10, del 13 al 15, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel que no han oído? Está hablando de que tenemos que predicar la palabra de Dios porque hay mucha gente que está necesitada, amén. Así que, bueno, hermanos, muchas gracias por estos aportes, amén. El pastor Joel Clemente desde Venezuela y mi hermano también de sangre, Dios lo bendiga mucho, están enviando saludos, amén. El hermano Javier desde aquí de Oviedo está enviando saludos, creyente de la iglesia, amén, y entre otros hermanos. Muy bien, hermanos, aquellos que han comentado lo que es predicar la palabra de Dios. Tenemos a una audiencia que está afilada. Esa definición, la verdad, es que está muy buena. Que el Señor les bendiga. Gracias, mis amados hermanos, por esos aportes tan valiosos. Y que el tema de la predicación, pastores, a nosotros nos enciende, nos llena de muchísima alegría. Es algo que nos apasiona y que ha sido una encomienda de parte del Señor para aquellos que le servimos. Y algo que me parece que es muy llamativo es el hecho, hermanos, de que la predicación básicamente es del cristianismo. Sí. La predicación. La palabra, no ese término, aunque muchos lo usan. No, y el uso de la predicación básicamente del cristianismo, porque otras religiones se han basado en ceremonias y en rituales. Pero el cristianismo no, el cristianismo pues tiene en su fundamento el hecho de la predicación del evangelio por mandato divino, por mandato del Señor. Así que me resulta muy interesante y todos esos conceptos que nuestros hermanos nos han dado, pues nos hablan justamente de eso, de presentar la verdad de Cristo a una sociedad que no le conoce. Ahora, queremos conocer, pastores, ahora sí, de parte de ustedes, la definición con respecto
a qué es el evangelio o qué es la predicación, mejor dicho, del evangelio para ustedes. Hermano Natanael. Amén. Bueno, como dije al principio, abarqué un poquito de esto, es anunciar las buenas nuevas. Yo me uno también a todo lo que dijeron nuestros hermanos que están comentando, muy atinadas las respuestas, anunciar las buenas nuevas de salvación. También es como la promesa desde el Antiguo Testamento cumplida en el Señor Jesucristo. Y como dije también, Él tiene que tener como fin salvar y edificar al oyente, es exponer todas las verdades bíblicas, ¿verdad? Y anunciarlo, ser un portavoz, un predicador, es un portavoz, alguien de parte, que aprende a hablar de parte de Dios, porque primero aprendió a escuchar a Dios. Porque el que no puede escuchar a Dios no puede hablar por Dios, ¿verdad? No, interesante lo que Así dice. es. Primero hay que ser buenos oidores para poder ser después predicadores Amén. de la palabra. Amén, amén. Hermano Wilber, ¿qué nos dice usted al respecto? Amén, amén. Pues bueno, ¿qué es la predicación del evangelio? Si vamos un poco, ¿qué es predicación? Si buscamos, por ejemplo, los términos, la etimología de la palabra predicación viene de predicare, que todos lo hemos estudiado en algún momento. ¿Qué significa eso? Es anunciar algo públicamente. Es una pronunciación o una divulgación, una enseñanza, una doctrina. Eso es lo que es predicación. Evangelio, todos también hemos conocido el concepto de evangelio, que viene de la voz griega evangelio, que es buena nueva, un mensaje feliz, una buena noticia. Entonces, cuando ya tenemos estos conceptos, los unimos y significa que es la divulgación de las buenas nuevas. Me cito nuevamente ese versículo que hablaba la hermana anteriormente en Romanos 10:15. Amén, me parece muy apropiado en este momento porque dice, ¿cómo predicaremos, amén, si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, dice la palabra del Señor. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas? Que Cristo salva, que Cristo redime, que Cristo cambia, que Cristo viene a perdonar los pecados de la humanidad y que todo esto es por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué es predicación? La divulgación y el anunciar las buenas nuevas de salvación en su manera pues más concreta podríamos aportar. Amén, amén, amén. Bueno, me llama la atención eso que acaba de decir hermano Will, porque está hablando justamente de que esas buenas nuevas se circunscriben a presentar a Cristo. Y eso nos lleva a pensar en uno de los rasgos más ahora actualmente, los más comunes que vemos en la predicación de hoy por hoy, donde vemos que la predicación en su contenido no es la que nos ha encomendado el Señor, la que debería ser. En muchos lugares, ¿no? En muchos lugares, en muchas partes y en muchos púlpitos. Muchos predicadores vemos que el contenido de la predicación no se circunscribe justamente en eso que ustedes han mencionado, que es presentar las buenas nuevas. Ustedes han especificado esas buenas nuevas, entonces es hablar de Cristo. Entonces, el contenido de la predicación, entonces debería ser, en este caso, cristocéntrico. ¿Qué dicen ustedes? Amén. Bueno, ¿cuál debe ser el contenido? Pregunta el pastor Osvaldo, de la predicación. Definitivamente, el contenido de la predicación tiene que ser la Biblia, la palabra del Señor. El predicador debe decir lo que la Biblia dice, más nada, exactamente lo que la palabra del Señor enseña. No podemos parar en un púlpito a hablarnos de algo o de alguien que no es bíblico. Nosotros somos llamados a predicar la Biblia, la palabra del Señor. Recordarán ustedes, por ejemplo, esa enseñanza preciosa que vemos en Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 4, si no estoy mal, cuando
Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, que prediques la palabra, que instes a tiempo, afuera de tiempo, y ustedes conocen todo lo que demás dice, pero ¿qué es lo que le está diciendo? Que prediques la palabra del Señor. ¿Qué es lo que tiene que transmitir un predicador? La palabra del Señor. Obviamente está el aspecto, como bien decía el pastor Osvaldo, cristocéntrico, pero nosotros también sabemos que está el Antiguo Testamento y que también nos sirve de mucho el Antiguo Testamento, porque no solamente es una faceta histórica del pueblo de Israel, sino que trae mucha enseñanza para el pueblo hoy en día. La palabra del Señor es viva y eficaz, y entonces que cumple el propósito para el cual es enviado. Entonces, ¿cuál debe ser el contenido de la predicación? La Biblia, la palabra del Señor. Y puede ser que aquí me meta a un tema de pronto álgido y polémico, pero lamentablemente hoy vemos predicadores que se aprovechan del púlpito, ¿verdad? Hablando en nombre de Dios, pero que transmiten intereses personales al punto de caer en herejías, podría ser, y otras tantas cosas que la gente habla. Entonces ya no se predica la Biblia, se predica otras cosas. Por ejemplo, el mismo Pablo le dice a Timoteo que tenga cuidado de esos falsos maestros que vendrán con fábulas y con inventos y tantas cosas que hoy vemos en día, gente que usa el púlpito para hablar no de Biblia, no de Cristo, sino de otras cosas. Gálatas, recuerdo en su capítulo 1, versículo 6 en adelante, ustedes no lo sabrán también, donde dice que hay evangelio pervertido. Dice, si un ángel viniera del cielo y os anunciara un evangelio que fuera diferente, no lo debemos de recibir, sino el tal sea anatema. Hasta eso nos advierte la palabra del Señor. Por lo tanto, la predicación debe de ser exclusivamente palabra de Dios, la palabra del Señor. Ese debe ser el contenido de nuestros mensajes. Amén. Ahora bien, Amén. Lo que estaba diciendo el pastor Wilber, ¿no? Con respecto a esto, le voy a preguntar al hermano Natanael, que también es evangelista y predicador de la palabra de Dios. Lo que dice el pastor Wilber, que entró ya en un tema un poco álgido, como decía usted, pastor, ¿no? Y es la verdad, es la gran verdad, porque vemos muchos predicadores muy mediáticos, ¿verdad? Son muy conocidos. No quiero poner en tela de juicio todos los ministerios de los pastores mediáticos, porque hay pastores mediáticos que son hombres de Dios y predicadores mediáticos que son hombres de Dios. Pero vemos mucho que se trata siempre de conceder el deseo de los que escuchan, ¿verdad? De darle siempre la palabra que ellos quieren escuchar y no la que necesitan escuchar. Y se busca mucho el tergiversar la palabra de Dios. ¿En qué han fallado muchos predicadores de hoy, hermano Natanael? ¿Qué puntos, qué errores graves ustedes ven, doctrinas heréticas, donde se basan en la palabra de Dios, usan para leerla, pero predican algo que va fuera de lo que está en la palabra de Dios? Bueno, eso es una gran realidad y bueno, basta con encender el televisor o una radioemisora y escuchar y darse cuenta que, bueno, en primer lugar, muchos han perdido el enfoque. En sí, uniéndome a la parte que decía el pastor Wilber, es que si bien es cierto, hay que predicar a Cristo, pero a nuestro Señor lo vemos plasmado en toda la Biblia. La diferencia es que algunos lo pueden notar y otros no se dan cuenta que el Señor está a través de toda la Biblia en diferentes maneras, como ángel de Jehová está presentado, inclusive está la preparación para su venida en su humanidad, ¿verdad? Todo eso, por eso no podemos dejar por fuera el Antiguo Testamento. Y con base también a lo que vemos en este tiempo, muchos de los errores es predicar teorías humanas, lo que yo pienso, lo que me viene en mente, lo que yo puedo imaginar con base a lo que yo conozco, ¿verdad? Y el yo, muchas de esas cosas vienen a tomar el lugar que debe ser de la palabra del Señor. Perder el enfoque es como ir detrás de la fama, ir detrás del dinero, ir detrás de las multitudes, ir detrás del ser reconocido, ¿verdad? Y perder el enfoque y saber que toda la gloria y la honra de Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Muchos ministerios se han levantado, han desaparecido por causa de esto mismo, ¿verdad? Otros errores es no saber
tal vez para algunos predicadores no saber leer el ambiente y no saber leer la necesidad del pueblo en ese momento. Yo como predicador puedo ir como invitado a algún lugar, llevar 4 o 5 mensajes en mi corazón, en mi mente, escritos bien lindos y tal vez yo tener en mi imaginación todo lo que puede hacer o causar un mensaje como este. Sin embargo, llego al lugar, empiezo a adorar a Dios, veo al pueblo y puede ser que algo me ilumine en ese momento y me dé cuenta, ¿verdad?, cuál es la verdadera necesidad del pueblo en ese momento. Saber leer el ambiente en aviación, lo pongo en términos de aviación como piloto, lo llamamos como tener en esa ocasión cero conciencia situacional. Si la persona no sabe leer cuál es la situación del momento, ¿verdad? Y muchos predicadores, lamentablemente en este tiempo se generaliza cuando se habla de los cristianos, cuando se habla de la iglesia y cuando se ponen los del mundo quizás a criticar a los cristianos. Yo he tenido que decir, no todos son iguales, no todos somos iguales, así que hay diferencia entre algunos. Todavía vemos quienes amamos predicar la palabra, somos apasionados por el Señor y apasionados de anunciar el evangelio de buenas nuevas. Podríamos hablar de muchos otros errores, porque algunos son por falta de preparación, otros, sacar cosas que tal vez se quisieron preparar, pero no tienen los medios correctos. Puede leer de cualquier lugar en Google, pero en Google hay de enseñanzas de diferentes denominaciones, de diferentes pensamientos. No sabemos en qué estaba esa persona cuando lo escribió en ese momento. Entonces, son buenas herramientas. Sin embargo, hay que saber utilizarlos, saber estar bien informados, prepararse para predicar la palabra del Señor. Sí, lo que dice el hermano, ¿no? Bueno, eso es indudable, indiscutible. Sí, esto sí. que nos está respondiendo el hermano Natanael. Pero ahora, pastores, nosotros estamos conscientes de que la audiencia que nos está escuchando en este momento y la que nos escuchará luego, porque seguramente estarán observando esta transmisión en otro momento, estoy seguro que en el corazón de muchos de los hermanos y hermanas que están escuchando ahora este tema tan importante, haya quizá ese fuego, esa llama de convertirse en un predicador, de convertirse en una predicadora, así como esa llama ha estado y sigue estando en la vida suya, en la vida nuestra, en el servicio a Dios. Pero para esa audiencia que nos está escuchando y que tienen ese anhelo de convertirse en predicadores, ¿qué podrían ustedes decirle con respecto a esas áreas en las que deben prepararse para llegar a ser un predicador? Es decir, ¿en qué áreas se debe preparar un predicador? ¿Cuáles son esas áreas? Hermano Wilber, y si el hermano Natanael desea también complementarlo, estamos pues aquí nosotros con el tiempo suficiente para escuchar su respuesta. Hermano Wilber. Amén, amén. Antes de contestar esta pregunta, solo no me quiero quedar con esto en el corazón de mencionar parte de la pregunta anterior, hablando acerca de pronto de algunos errores que pueden haber en predicadores. Pues yo agradezco mucho al Señor, no es por levantar el nombre de la denominación, pero gracias a Dios que pertenecemos a un concilio, a una denominación donde predica la sana doctrina, donde enseña la palabra tal como es. Por lo tanto, debemos nosotros de seguir en esa manera y bajo esa línea. Amén. Y cuidarnos, siempre instruir al pueblo. ¿Qué pasa? He sabido de casos donde, por ejemplo, en otros lugares, la persona cree tanto en lo que dice el predicador, no estudia la Biblia, no escudriña las escrituras, sino que se dejan guiar completa y absolutamente por lo que dice el predicador, que inclusive les han profetizado que tiene que dejar a su actual esposa
para casarse con otra hermana de la iglesia. Pero como lo dice el predicador, hay que hacerlo, y lo han hecho. Entonces, son errores que lamentablemente vemos hoy en muchos lugares, errores en la predicación. Entonces, eso yo quería pues compartirlo y que sirva esto de advertencia también al pueblo, para que estudie, para que esté al pendiente de lo que se predica en el púlpito, tiene que estar en la Biblia. Por eso es que el hermano tiene que estudiar las Sagradas Escrituras. Ahora, con respecto a cómo nosotros, por ejemplo, podemos convertirnos en predicadores. Yo sé que se ve a un predicador e inmediatamente viene a nuestra mente un pastor, un líder dentro de una congregación. Sin embargo, debemos de tener claro que todo el tiempo nosotros también predicamos a Cristo. No necesariamente detrás de un púlpito. No, sino que todos sabemos que nosotros lo hacemos con nuestro ejemplo y con nuestro testimonio, nuestra manera de hablar, con nuestra manera de vestir. Estamos hablando y somos embajadores del Señor. Solamente con llegar a un lugar, las personas notan que esa persona es diferente, que habla diferente, que piensa diferente, que viste diferente, que actúa diferente. Ya con eso ya estamos predicando, porque predicar no solamente, reitero, es detrás de un púlpito, sino que se predica con tu testimonio. También se predica con eso. Ahora, si alguien desea, por ejemplo, anhela, tiene el deseo de predicar, ¿y cómo se puede convertir en un predicador? Creo que debe de haber ese anhelo, ese llamado, ese sentir en la vida de la persona. Tiene que existir ese anhelo. Por supuesto que tiene que haber un tiempo de comunión con Dios. Uno tiene que estudiar la palabra del Señor, leer y prepararse para poder predicar la palabra de Dios. Pero creo fundamentalmente que ya existe el deseo en la persona. Ya hay un sentir en la persona. Yo les comparto, por ejemplo, mi experiencia. A veces yo iba a la iglesia a hacer limpieza, acompañar a mi madre a hacer la limpieza del templo. Y entonces yo me imaginaba predicando. Y tenía como 8 o 9 años aproximadamente. Yo decía, yo me imaginaba predicando y le predicaba a veces a las bancas vacías. Yo creo que ya existe el deseo en la persona. Ya existe el trato de Dios con la persona. Y es pues cuestión de prepararse. Amén. Amén. Bueno, agregando también a lo que dijo el pastor, la Biblia dice en el libro de Isaías 48:15, yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Lo que vemos aquí es que el que habla es Dios, el que llama es Dios, el que trae es Dios, y el que pone ese anhelo del que habla el pastor es Dios también. Hoy en día puede levantarse cualquiera y claramente el predicar el evangelio es un llamado general, es un llamado para todos y por todo el mundo de alguna manera predica el evangelio, pero ser tal vez un orador, una persona que expone, Dios tiene personas para cada área del trabajo, ¿verdad? Pero alguien que anhela y que siente ese llamado hacia la predicación, claramente hay áreas en las que se tiene que preparar, como ya se mencionaron, espiritualmente. Esa persona tiene un predicador, debe tener una conducta moral, ser una persona intachable. No puedo pretender pararme a predicar algo que no vivo. Entonces, tampoco puedo servir de mal testimonio para los demás, ¿verdad? Tener un crecimiento espiritual, una madurez espiritual, porque no puedo guiar a otro si yo tampoco veo. No puedo enseñar algo que no estoy viviendo, o no tener la madurez espiritual para soportar o para llevar a cabo, porque tiene sus cosas difíciles en momentos, tiene sus cosas lindas en todo momento, pero cosas difíciles vienen. Hay que tener madurez en muchas áreas y especialmente espiritual para poder enseñar, para poder hablar la palabra como es. La aptitud, la vocación, aleluya, es una persona que debe obviamente también tener ese deseo de predicar, porque muchos los podemos empujar a predicar,
pero el que tiene verdaderamente la vocación es una persona que va a estar deseando, como dijo el pastor Wilber, de su experiencia. Yo también siempre tenía ese deseo de predicar la palabra. Me gradué de algo que a mí me encantaba, que era la aviación que ya mencioné, y en este momento eso está en stand-by, algo que costó mucho dinero, y mucha dedicación, mucho tiempo, y dedicarme a predicar la palabra es porque hay vocación, hay amor hacia eso, y hay un llamado de parte de Dios claramente. Una persona que desea servir a Dios en esta área, primeramente, bueno, es importante estudiar, ¿verdad? Estudiar la palabra, hay cursos de homilética. Gracias a Dios en esta obra tenemos diferentes formas de prepararnos. Está el Instituto Elim, que sirve para prepararnos y tener, ¿verdad?, preparación en la homilética y aprender acerca del arte de predicar, gloria a Jesús. Así que también la dedicación, el sometimiento a nuestras autoridades es una gran parte de convertirse en un predicador, porque alguien que no se sabe someter es alguien que no podrá, gloria a Dios por esta obra, una obra muy sana, y el que se exalta mucho aquí, Dios lo hace a un lado. Nosotros todos aprendemos y somos enseñados a someternos a nuestras autoridades. Entonces, esa es parte también, porque si no lo puede hacer cuando está abajo, mucho menos cuando esté más arriba, ¿verdad? Y también requiere mucho esfuerzo, ser íntegro, poder desarrollarte espiritualmente, como ya mencioné, aprender a esperar, que esa es una de las partes difíciles, ¿verdad? Aprender a esperar el momento de Dios. Muchas veces el predicador tiende a querer empujar las puertas porque se siente que lo tienen amarrado. Llegó mi momento y no me quieren soltar. ¿Qué está pasando? Hay celos por aquí, celos por allá. ¿Qué es esto? Bueno, aprender a esperar. Cuando Dios te llama, cuando Dios abre una puerta, si hay alguien ahí escuchando hoy o viéndonos, si Dios te está llamando a algo, no habrá qué ni quien pueda detener lo que Dios quiere hacer en tu vida y a través de tu vida. Dios mueve lo que tenga que mover, hace lo que tiene que hacer y Él usa al que Él quiere usar. Deja que Dios haga, esa persona que desea hacerlo, deja que Dios haga en él y a través de él, desarrolla su carácter y tiene un buen sentido de ubicación. Eso lo dejé para el final, un buen sentido de ubicación. Saber cuál es su posición. Es una persona que habrá una inclinación fuerte. Cuando se hablan de los ministerios y se habla de todo esto, es todo un tema, porque muchas veces los jóvenes se me han acercado y me han preguntado, ¿cómo yo sé si yo estoy llamado para esto? Bueno, hay muchas señales, Dios habla, Dios hace diferentes cosas para que nos demos cuenta, pero dentro de nuestro corazón, dice la palabra que Dios pone el querer como el hacer, según su voluntad. Entonces hay una fuerte inclinación. A mí me pasó parecido al pastor Wilber. Yo tocaba la batería en la iglesia y a la vez ya Dios me empezaba a poner a despuntar en la predicación. Pero de repente llegaba el pastor y me decía, predica el domingo, y de repente el líder de música decía, pero él toca la batería. Bueno, no se preocupe, yo predico. Me dolía más dejar la predicación que dejar la batería. Me di cuenta, para otros sería diferente, diría, para mí es la música, yo amo la música, yo me dolería no tocar un día, pero para mí fue el no poder predicar ese domingo. Por ahí va. Hermanos, quiero... Pastor Wilber, creo que quería decir algo. Pastor Wilber, ¿usted quiere decir algo? Amén, amén. Sí, me gusta mucho lo que comenta el pastor hermano Natanael en el sentido de la ubicación. Eso es muy importante, muy importante. Me gozo mucho cuando, por ejemplo, alguien tiene ese deseo de predicar, de enseñar. Eso no es muy fácil porque todos temblamos cuando nos paramos frente a los hermanos, y aunque ya les conocemos y sabemos quiénes son, pero hay ese temor, ese nervio, que eso pues está en cada quien. Pero lo que yo también me llamó la atención, lo que él decía en cuanto a la humildad y la ubicación, porque a veces
muchos le apuntan a eso, a ser predicador, pero puede ser que haya cierto grado de protagonismo. Es decir, yo busco ser predicador para que me vean, para sobresalir, ¿verdad? Para que los demás pues me aplaudan y me reconozcan. Entonces, desde ahí ya tiene que haber cierta ubicación, que si predicamos es para darle la gloria a Dios, y lo que hablamos es hablar de Cristo, no para vanagloria personal ni para lucirse uno, sino que para hablar del Señor. Entonces, me gustaba mucho lo que en una oportunidad decía un pastor: muchos quieren ser predicadores, pero cuando le dan la escoba, muchos ya no quieren estar allí. Cuando les toca colaborar en algo más, no quieren estar en la oración, pero sí quieren estar en esto. Entonces, eso tiene que entender uno, que tiene que saber que para predicar uno tiene que ser útil en todo, servir a Dios en todas las áreas. Y por eso que el proceso de predicador es largo, ¿no? Porque muchas veces no le pueden entregar el púlpito de una vez, porque como decía el hermano, tiende a hacer mucho lo que es el protagonismo, exaltar el yo. Es muy fácil, ¿eh? Por eso que el predicador tiene que pasar por un proceso de sometimiento, de espera, como decía el hermano Natanael también, porque ahí tiene que ser procesado su carácter para poder después soportar esas alabanzas que no deberían ser para él, porque a veces el pueblo daña al predicador, ¿verdad? Y el predicador tiene que saber sobrellevar eso y entregarle todas las glorias a Dios. Y hermanos, quiero resaltar algo que ustedes señalaron. Ustedes hicieron énfasis en la pasión que debe tener aquella persona que desea predicar. Sí. Ese fuego, esa llama, que podríamos traducirlo también como ese llamado de parte del Señor, que aunque vienen vendavales y circunstancias muy adversas, esa llama permanece allí. Yo creo que eso es una de las maneras de identificar cuando una persona realmente es llamada por Dios. Cuando aún en los momentos muy adversos, él sigue adelante con ese deseo del cual ustedes han venido hablando. Esa pasión que desde muy temprana edad ustedes sentían dentro de su ser y que los impulsaba a asumir la predicación como encomienda divina, pero también como parte de la vida de ustedes, algo que viene a ser parte de sus vidas. Y quiero llegar al punto de que, por ejemplo, el hermano Wilber es administrador, el hermano Natanael es piloto. Ambos tienen una profesión muy importante, y cualquiera pudiera decir, bueno, si el hermano Natanael es piloto, ¿por qué no se dedica a eso? O en el caso del hermano Wilber, ¿por qué no se dedica a eso? O pudiera ser que quien desconoce la historia de ustedes diría, bueno, pero es que se convierten en predicadores porque no tienen nada más que hacer, porque ellos no tienen otra cosa, no tienen alguna otra salida. Es como que ellos perdieron, no tienen oportunidades en el ámbito secular, y por esa razón entonces se dedican a la predicación como si la predicación fuera algo menor o degradando la predicación. Pero yéndonos a esto, ¿no? Porque quiero resaltarlo, porque para que la audiencia, para que algunas personas que muchas veces por desconocimiento piensan de esta manera, entiendan que si somos predicadores no se debe a que no podamos hacer otra cosa, o que no sepamos, o que no tengamos las capacidades como para desarrollarnos en algunas otras áreas, sino que es una cuestión de llamado, es una cuestión de vocación, de carga misionera, de compromiso con Dios y su obra, y por eso es que nos dedicamos a la predicación. Pero también puede haber otro grupo de personas que digan, pero yo no me siento capaz, porque no tengo una profesión, porque no estoy titulado, porque no tengo grandes conocimientos académicos. Así que, ¿cómo podría yo ser un predicador si yo no hablo muy bien? Yo no tengo esa destreza ante el público, yo no sé cómo expresarme de la mejor manera. ¿Qué le dirían ustedes a esas personas que están titubeantes, que tienen ese deseo dentro, pero que están titubeantes? ¿Qué le dirían ustedes? Amén. Bueno, yo con esa pregunta, lo que le digo en primer lugar es que
gracias a Dios estamos en una obra que viene viendo cómo vienen cambiando los tiempos y va preparando cada día más a su gente, ¿verdad? Y los medios se están abriendo para prepararse todo lo posible. Y eso es muy importante para nosotros saber qué es lo que vamos a predicar. Sin embargo, lo que puedo decirle es, nosotros, ninguno podemos impresionar a Dios con ningún título, con ningún nombre, con ningún historial, con nada podemos impresionar a Dios. Entonces, ninguno de los que predicamos estamos aquí tal vez por un título que tengamos en la pared, sino que simplemente Dios puso esa llama y hubo un llamado, hubo un toque de parte de Dios, y eso mismo te impulsa a llenar los demás requisitos, como buscar de Dios, orar, entregarse. Cuando andaban buscando cuando andaban buscando a alguien para que le ayude a Saúl en medio de todo lo que estaba pasando, el rey Saúl y todo su tormento, se empezó a buscar a alguien y encontraron a un David. Alguien dijo ahí de dentro del palacio, yo he visto a uno que es hombre de guerra, valiente, hermoso en su parecer, prudente en sus palabras. No está hablando de valores académicos. Hay valores en nosotros que son muy importantes para Dios, y el deseo, con solo el deseo, te debe impulsar a buscar más de Dios, a leer la palabra. Y yo conozco inclusive predicadores que no saben leer, pero con todo lo que han escuchado, ellos lo poquito que reciben pueden transmitir. Hay, ¿verdad?, oportunidades que Dios mismo abre delante de nosotros, y por eso yo le diría a esa persona, hable con su pastor, busque cómo prepararse. Hay muchas maneras, y repito, en esta obra tenemos muchas herramientas, muchos instrumentos, y se están abriendo aún más en este tiempo, más oportunidades de preparación, hablando, ¿verdad?, de estudios de la palabra. Pero ya espiritualmente eso es entre una relación de usted y Dios. Porque parte de lo que nosotros hacemos es al haber estudiado la palabra, pero gran parte es porque Dios revela su palabra, Dios nos hace entender. Podríamos ver un versículo y no encontrar nada en ello, pero lo lee otra persona y usted, ¿de dónde sacó todo eso que sacó? Es porque, bueno, hubo una comunión con Dios, hubo palabra, la voz del Espíritu Santo, y escudriñar las Escrituras. Pastor Wilber, ¿qué cree usted con respecto a esto que preguntó el pastor Osvaldo sobre las personas que tienen el deseo, pero que se sienten quizás hasta menospreciadas o se sienten incapacitadas en comparación con aquellos que, bueno, que están, como decía el hermano Natanael, tienen preparación académica, pero el hermano Natanael pues nos dio una excelente respuesta? ¿Qué le diría usted también a esas personas que anhelan? Amén. De acuerdo a lo que decía el pastor Osvaldo, me llamaba mucho la atención lo que él decía, esa pasión y ese fuego de predicar. Sí. Eso es importantísimo y eso es vital. Recordarán ustedes, por ejemplo, ese momento en la vida de Jeremías, en donde Jeremías, el mensaje que tenía que darle al pueblo no era un mensaje alentador, sino que era un mensaje de juicio contra el pueblo de Israel por haberse alejado de Dios. Entonces se le vino a Jeremías su propia familia maquinando para matarlo, y ustedes saben que todos estaban contra Jeremías, y en algún momento en el capítulo 20 de Jeremías, él dice, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No, y dice, no obstante, así dice la palabra del Señor, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente. Dice, metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Eso le habla que cuando alguien tiene esa pasión, que cuando alguien tiene ese deseo, que cuando alguien tiene ese anhelo, tendrá el deseo de predicar la palabra del Señor. Por eso me llamaba mucho la atención lo que el pastor Osvaldo mencionaba, que debe de existir ese deseo, esa pasión y ese anhelo de predicar, y que cuando la persona tiene ese anhelo, predicará, anunciará, y aunque le digan, usted no puede, usted no sabe, Dios se glorificará en la vida de esta persona. Como bien decía nuestro hermano Natanael, hoy hay muchas formas y maneras como las personas pueden capacitarse para predicar, para enseñar,
por supuesto. La vida espiritual es imprescindible. La búsqueda de la presencia del Señor. Recuerdo que él mencionaba hace un momento respecto de la moral que debe de tener un cristiano para predicar, que eso pues obviamente le da solvencia para pararse en un púlpito y hablar. Es decir, ya desde ahí, amén, gloria al Señor, hay un testimonio cuando esa persona se para. Hoy hay muchas formas y muchas maneras, muchas herramientas, pero aquel que quiera predicar, obviamente buscar de Dios es esencial e imprescindible. Si no se mete con Dios, si no busca de Dios, no hay revelación de la palabra. Si no se mete, no viene de parte del Espíritu Santo para mostrar qué es lo que necesita el pueblo. Necesita meterse con Dios, necesita estudiar, necesita escudriñar, necesita encontrarle el sentido del versículo. Y además de eso, pues hay muchas herramientas hoy en día que son importantes. Por ejemplo, se oye sencillo, pero es necesario mencionarlo. La dicción que usa la persona para hablar, la presentación que tiene, el uso del micrófono, la postura al predicar, la forma de vestir. O sea, todo eso son cosas que de pronto uno las va aprendiendo, que eso es importante. Eso, pues bueno, ya ustedes lo sabrán, ¿no? Pero, por ejemplo, un predicador no usa la misma forma o la misma fuerza de voz todo el tiempo, no la usa. Entonces, sabe que tiene que hacer ademanes, sabe que tiene que transmitir, sabe que tiene que ver cómo el pueblo se ve interesado. Entonces, todos estos son herramientas que todos tenemos que aprender, pero imprescindible es la búsqueda de la presencia del Señor. Bueno, gracias por todas estas recomendaciones, por todos estos consejos que nos están dando y que sin duda a nosotros nos ayudan porque nos refrescan todos los conocimientos, pero también a la audiencia que están allí con ese deseo de servir al Señor, de honrar a Dios en la predicación. Ustedes han destacado puntos fundamentales para convertirse cualquier persona en predicador, partiendo del hecho de que tiene que tener un llamado y una vida íntegra en el Señor. Pero bueno, hermana Keila, yo quiero conocer un poquito acerca de cómo está la audiencia allí, amén, esos amén. Reportes de sintonía. Queremos conocer eso. Amén. El hermano Carlos Solaeche nos envía saludos desde Cabaña Quinta. No sé si lo había saludado. Dios le bendiga mucho, hermano Carlos, desde aquí. Él es creyente de aquí de la iglesia de Oviedo. También está pidiendo, bueno, oración. Eso sí lo tendremos muy presente. Reina Taipe, porque tiene familiares con el coronavirus y eso lo tendremos muy presente, hermana. Amén. Reina, amén. Sabemos amén. La situación muy fuerte, amén, que se está viviendo en muchos países ahora de Latinoamérica, amén. Vamos a ver aquí, estamos viendo Leonardo Andrés Peña Arias, envía saludos, dice Dios les bendiga grandemente, que bendición verles, sea Dios bendiciendo y prosperando más y más. Bendiciones para todos, saludos desde la iglesia de Kilómetro 12 en Bucaramanga, Colombia, Santander, amén. Colombia. Amén. Es un compañero del ministerio allá en Colombia, que el Señor lo bendiga, a él, a la congregación. Amén. No sé si yo leí este comentario. Joana Castro desde Coruña dice, es la responsabilidad que Dios nos ha dejado de enseñar su palabra y el ejemplo de Jesús, al hacerlo con amor y entrega, sacándonos de la muerte al vivir en pecado y llevándonos a una nueva vida en Cristo. Amén. También amén. Nos envía saludos Andrea Monzón. Dios le bendiga mucho, hermana Andrea. Bueno. Muchos saludos. Amén. También nos envía saludos Ángel John Juauri. Yo no sé si él es pastor. Creo que es pastor, el hermano Ángel John Guauri, envía saludos, dice, Dios bendiga a Natanael Cooper desde Moyobamba, Perú. Amén. Pastor Ángel. Pastor Ángel también dice, Dios te bendiga, Pastor Wilber Monzón, un saludo desde Moyobamba, Perú. Amén. Dios le bendiga mucho a nuestros hermanos de Perú, a nuestros pastores. Un abrazo a Pastor Ángel, Dios le bendiga. Amén, un abrazo, Pastor Ángel, y a toda su familia. Nos alegra de verlo conectado. Navas Casa también envía saludos, Ringo también envía saludos, Ana Poma, también tenemos saludos desde Juan Francisco Cerón, desde Perú Edgar Cari, envían saludos, Wilmar Andrei envían saludos, Caterino Bato Loyola también envía muchos saludos desde Perú, también envía saludos Liliana Domínguez desde Venezuela,
Ricardo Alexander Malpartida desde Perú. Dios le bendiga mucho, hermano Ricardo. Una bendición verlo. Milet Ávila dice, Dios los bendiga, pastores. Gracias por esta enseñanza. Justo ayer le oraba al Señor sobre lo que están tratando aquí. Ha sido de mucha bendición. Amén. El hermano Ricardo Alexander dice, no solo es teología, es también cómo está nuestra comunión con Dios para predicar, oración y luego estudio de la palabra, los dos siempre juntos para que el Señor se glorifique. Amén. Amén. La pastora Gladys Ortiz desde Venezuela, es la esposa del pastor Ricardo Manrique, supervisor de la obra en Venezuela, dice cordial saludo desde Caracas, Venezuela, a los pastores Osvaldo y Keila y los pastores invitados. Dios le bendiga mucho, pastora Gladys. Amén. Saludos también al pastor Ricardo Manrique. Amén. Lo tuvimos un programa muy precioso hace un tiempo atrás y que el Señor lo siga bendiciendo. Estuvimos escuchando, por cierto, la conferencia, esa preciosa conferencia matrimonial para la obra de Colombia. Que el Señor siga bendiciendo y llevando adelante la obra en Venezuela, al pastor Manrique y a su amada esposa y a toda su familia. Amén. Amén. Muchísimas gracias, queridos hermanos y amigos, por siempre reportar sintonía. Para nosotros es un enorme privilegio contar con todos ustedes. Muy bien, mis queridos hermanos, mis queridos pastores, hay un grupo, hay otro sector que dice, bueno, yo no tengo ese compromiso porque no soy pastor. Como no soy pastor, entonces, bueno, parece que se desvinculan de la responsabilidad de predicar el evangelio, creyendo entonces que, me parece a mí, que creen entonces que ser predicador es igual a ser pastor. ¿Podrían ahondar un poquito en esto? Hermano Natanael. Amén. Bueno, definitivamente la respuesta es no. Pastorear y ser un predicador es diferente, ¿verdad? Nosotros como predicador, le hablo de mi caso, hemos andado por todos estos años más en el área evangelística. Nosotros llegamos, predicamos la palabra y tenemos que estar, como decía anteriormente, bien ubicados. ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestra tarea? ¿A qué es lo que vamos? Predicar el evangelio de salvación, ministrar y bueno, el Señor se encarga de lo que pasa en esa actividad, pero luego queda el gran trabajo y el trabajo fuerte, que es el de instruir, de enseñar, de dar seguimiento y bueno, todo el demás trabajo que conlleva el pastorear. Entonces es muy diferente yo llegar como invitado y solo predicar a seguir pastoreando, indagar y poder ayudar más allá los lazos que hay con esa alma, tal vez alrededor de su familia, el ambiente, su pasado, muchas cosas conlleva el pastorado, del cual el pastor Wilber también nos podrá ampliar. Pero como yo decía, estar ubicado es muy importante porque como hablamos anteriormente, uno de los errores que puede haber en un predicador es querer ir como invitado a un lugar y querer doctrinar al pueblo. Yo, como predicador invitado, no estoy llamado a ir a doctrinar de las profundidades de la doctrina. Obviamente, hay puntos que se tocan y todo esto, pero hay procesos en cada iglesia, inclusive estar ubicados en el sentido de cuando se nos hacen preguntas. A mí me han escrito de diferentes países preguntándome cosas doctrinales, inclusive cosas directivas de la dirección de una iglesia, administrativas, podríamos decir, que yo no soy llamado a responderles porque cada pastor conoce sus ovejas. Yo no conozco a la persona que me está preguntando eso. No sé el por qué, si está en una disciplina, si está en una situación, situaciones del matrimonio, lo que sea. Ellos son los que saben. Esos son procesos muy diferentes que lleva un pastor al que lleva tal vez un predicador. Muy importante estar ubicados. Dentro de esos errores que habíamos mencionado, pues, y le agrego, el creer en este tiempo que entre más golpeo al pueblo, soy mejor predicador, que entre más lo hiero, soy más efectivo. Bueno, eso quería agregarle a esa pregunta que se había hecho anteriormente, pero con esta, volviendo a la pregunta, ser pastor es igual a ser predicador, no es lo mismo.
Sin embargo, quiero rescatar el hecho de que es importante y sumamente importante que un predicador tenga experiencia pastoral de alguna manera. ¿Por qué? Eso es enriquecedor. Eso te desarrolla el discernimiento y muchas áreas en tu vida que en el momento de que usted llega a una actividad, usted puede leer el culto sin ni siquiera preguntar nada. Como pastor ya puedo discernir qué es lo que está pasando. Hay cosas que de repente dicen, ¿y quién le contó mi vida al predicador o al pastor? No, es que hay un discernimiento, hay algo. El Espíritu Santo está ahí hablando, pero también muchas experiencias pastorales le pueden abrir el panorama para entrar a áreas donde Dios quiere que usted entre. No es lo mismo, pero es muy importante poder tener también la experiencia pastoral para el predicador. Dejamos a nuestro hermano Wilber. Pastor Wilber, ¿qué opina usted, pastor? Definitivamente coincido con la respuesta de nuestro hermano Natanael. Un predicador es muy diferente a ser pastor. Cuando hablamos de pastor, es un privilegio servir a Dios, es un llamado y cubre muchas áreas que tendríamos, yo creo que un programa aparte para hablar de lo que significa pastorear. Sí. Porque pastorear, amados hermanos, nace de un llamado y un trato personal de Dios con la persona. Y debe de ser algo realmente verdadero, porque estar al frente de una congregación tienes que bregar con tu propia vida en lo personal, en tu matrimonio, con tu familia, y asimismo bregar, atender a una congregación, donde te tienes que convertir en amigo, en compañero, en confidente, en donde tienes que conocer qué está pasando con tal familia. Como bien decía y como dice la palabra del Señor, el pastor conoce a sus ovejas. El pastor sabe cuando esa oveja no está cantando como canta, cuando no está alabando como siempre alaba. Entonces el pastor detecta y dice, esa oveja tiene algo, ese hermano tiene algo. Y entonces empieza la oración. Señor, ¿qué está pasando con esta familia? Señor, ¿qué está pasando con este hermano? No está viniendo, hay que llamar, hay que orar, hay que buscar consejería matrimonial, consejería a los jóvenes, proyectos, planes, propósitos, evangelismo. O sea, el trabajo de un pastor es amplio y grande, y sin restarle importancia a lo que es un predicador, como bien decía nuestro hermano, el predicador llega a predicar, pero se desliga en cierta forma de las demás responsabilidades, del bregar el día a día con los hermanos, porque seguro estoy que ustedes me comprenderán que hay hermanos que te llaman por todo tipo de problemas y uno no puede decir no, al contrario, uno tiene que estar al pendiente, sea la hora que sea, el pastor tiene que estar allí. Y lo digo esto, que inclusive sacrificando a veces su propia familia, a veces dejando a un lado la familia con tal de atender al pueblo. Y esto pues obviamente no es un reclamo, sino que es un privilegio, pero pasa. O sea, pasa. Ser predicador, yo podría compartirles que es una bendición muy grande y un privilegio muy grande. Las atribuciones del pastor son otras, mucho más amplias, cuando ya se adentra a bregar con el rebaño, con los hermanos, a conocerles, animarles, momentos duros, difíciles. Eso, en resumido, podría hablar de lo que es la diferencia entre el pastor y un predicador. Ahora bien, entonces lo que estábamos diciendo, no necesariamente un predicador es pastor, pero sí todo pastor es predicador. ¿Qué creen ustedes? Amén. Bueno, todos los pastores tienen que ser predicadores, ¿verdad? Tienen que predicar, obviamente, pero también ahí entraríamos, como dijo el pastor Wilber, hay un tema muy amplio, porque hay áreas también, hay áreas fuertes en cada persona y cosas que Dios les ha dado, dones. Hay áreas como, por ejemplo, el área evangelística o predicaciones doctrinales, predicaciones de consagración, devocional, ético, moral, mensajes de dar aliento. Hay varios sabores, varios tipos, y si de repente nos hemos dado cuenta que
que en actividades grandes, que es lo que caracteriza nuestra obra, nuestra misión, que son convenciones, congresos, cosas que amamos mucho, pero en cada culto nos dan como un sabor diferente y todos se disfrutan, todos en conjunto se disfrutan, pero cada noche o cada día tuvo lo suyo, uno diferente. Tal vez un día fue doctrina, otro día fue bastante estudio, otro día un mensaje evangelístico y hemos notado que se nos da muchos sabores, pero en lo general el pastor tiene una gran tarea de entrar casi que en cada una de esas áreas, ¿verdad? En cambio, el predicador puede enfocarse en una línea más que todo. Si es un evangelista, puede ser meramente evangelístico y su mensaje, ¿verdad? Amén. Ahora, con respecto a esta diferencia entre estos dos ministerios, grandes ministerios como el ministerio del pastorado y el ministerio del evangelista, a pesar de que vemos que el ministerio del pastorado requiere mucho sacrificio, es un ministerio muy abnegado, vemos que en el ministerio evangelístico ese hombre tiene que estar metido con Dios de lleno totalmente, porque por ser evangelista y por ser un hombre que lleva la palabra de Dios, tienen que respaldarles los dones del poder, por ejemplo, dones de sanidad, dones de milagro, y por eso que digo que también el evangelista tiene esa cuota, también ese precio que pagar. ¿Qué cree usted, hermano Natanael? Amén. Bueno, muy de acuerdo. Yo creo que el evangelista tiene que estar en constante oración, constante clamor, constante búsqueda de Dios, pedirle a Dios mucho discernimiento y la palabra adecuada para cada lugar. Tal vez también percibir los tiempos, los momentos, estar al tanto de las noticias, de acontecimientos, de muchas cosas, con tal de poder abarcar esas áreas, tal vez en un mensaje. Y también mucha preparación, mucha búsqueda de Dios, como usted dijo, porque hay una demanda ya automáticamente desde que se invita, se hacen los anuncios, hay una expectativa. Primeramente, no podemos quedar mal delante de Dios, porque vamos a predicar y hablar de parte de Dios, y si no hemos escuchado a Dios, no podremos hablar de parte de Él. Así que tiene que haber esa búsqueda primero. Después no podemos defraudar al pueblo que está expectante. De repente, bueno, sabemos que Dios es el que hace la obra, el Espíritu Santo, pero también hay una responsabilidad fuerte de parte de nosotros, cómo desarrollar ese mensaje. Y la conclusión para un predicador es súper importante para ver la efectividad. A veces podemos tener un mensaje tremendo, pero no un cierre bueno, no una conclusión tremenda. Entonces las almas no vinieron. A pesar de que de repente fue un mensaje buenísimo de parte de Dios. Así que, bueno, lleva mucha búsqueda, mucha entrega y también mucha disciplina, ¿verdad? Y entrando a las áreas que entró el pastor, sí, también hay mucho sacrificio de parte de la familia. De repente hemos tenido actividades uno detrás del otro. Dios este año hizo las cosas como quiso, pero este iba a ser un año muy ocupado prácticamente para nosotros, de bajar de un avión, cambiar maletas, tal vez un par de días y salir de nuevo otros días, tal vez una semana, 3 días por aquí. La familia también se sacrifica en esa área, ¿verdad? Y bueno, Dios sabe cómo hace las cosas también. Para alguno que está ahí orando por esa área, Dios le da a la esposa adecuada también, que es una mujer de oración, que va a estar respaldándola a uno y no reclamando más bien. Así es. Así es, ¿no? Yo creo que ese llamado al final los dos deben tenerlo, ¿no? Porque la esposa, tanto la esposa del pastor como la esposa de un evangelista, tiene que también sacrificarse, ¿verdad? Integrarse, definitivamente sí. Tiene que estar integrada en eso y de esa manera pues haya un mejor desenvolvimiento y desempeño en el ministerio. Amados pastores, lamentablemente pues como todo programa tenemos que despedirlo, llegar a esa parte final. Y bueno, para esta parte me gustaría que nos dieran unos consejitos, por lo menos un consejo cada uno. Un consejo del hermano Wilber, el consejo del hermano Natanael,
para la audiencia, para todos aquellos que tienen ese deseo profundo de convertirse en predicadores, de servir al Señor, de pastorear, de convertirse en esas antorchas que arden en la presencia del Señor. Nuestro hermano Wilber. Amén, amén. Pues antes de concluir, la palabra dice en un versículo muy conocido por todos: id y predicad el evangelio a todo el mundo. Ir por todo el mundo, dice la palabra del Señor, y predicar el evangelio a toda criatura. Es decir, el Señor nos ha dejado esta grande comisión a todos: ir y predicar, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Es decir, a todos nos corresponde anunciar, divulgar, compartir las buenas nuevas de salvación. Entonces, amado hermano, que nos ve, que nos sintoniza, la audiencia, la responsabilidad es suya. No la esquive. Todos somos llamados a predicar y anunciar. Y como muchas veces se ha dicho, no necesariamente detrás de un púlpito, sino que se puede predicar de diferentes formas y maneras. Hoy las redes sociales es una forma, una opción muy buena para anunciar y predicar a Cristo. Quisiera pues darle mis recomendaciones, mis conclusiones de amén. Agradecer también a los pastores por esta tan importante invitación. El Señor nos llama a todos a predicar y todos podemos hacerlo. Todos podemos hacerlo. Si usted siente que no puede, que no tiene la habilidad o la capacidad, Dios capacita, Dios Amén. forma, Dios moldea. ¿Recuerda usted cuando Moisés estuvo delante de la presencia del Señor y le dijo: yo no sé hablar, yo no puedo hablar? Amén. Y así hubieron otros personajes bíblicos que de pronto quisieron esquivar la responsabilidad, pero Dios les dejó, amén, el sentir que Dios los respaldaría, que estaría con ellos y que los ayudaría. Entonces, Dios puede obrar y Dios puede glorificarse, y Dios, lo que tenemos que hacer nosotros es buscar su rostro, la oración, la presencia del Señor. Por ejemplo, el estudio de la palabra de Dios, eso es vital, importante en un predicador. Amén. No se puede dar lo que no se tiene, no se puede hablar de lo que no se sabe. Entonces, de lo que se tiene en el corazón, habla la boca. Y si en tu corazón y en tu mente hay palabra, tendrás que decir. Amén, Dios te lo revelará. Y por supuesto, buscar las herramientas, las formas y maneras que hoy hay en día para poder anunciar del Señor. El estudio, no solamente la Biblia, hoy tenemos tantos libros que nos pueden ayudar para ampliar más nuestro conocimiento. Ciencias, herramientas, hermenéutica, homilética, que son herramientas para que un predicador trace sus bosquejos y pueda transmitir el mensaje del Señor. Amén. Hermano Natanael. Amén. No escuché la última pregunta. No sé si me escuchan ahí. Fue que me quedé sin carga en los audífonos. Le decía que lamentablemente hemos llegado a esa parte que no nos gustaría muchas veces llegar, porque los temas son tan interesantes que, bueno, queremos ahondar mucho más, pero lamentablemente hemos llegado ya a la parte final. Y como parte final, me gustaría que nos diera un consejo para esos hermanos, hermanas que tienen ese deseo profundo de servir al Señor en esta área, en el área de la predicación. Amén. Bueno, muchas gracias más bien desde ya por habernos invitado. Una bendición. Y sí, el tiempo no nos daría para hablar todo lo que desearíamos hablar, pero bueno, una buena recomendación es escuche predicaciones. Tenemos líderes de mucha inspiración, los oficiales de esta obra que Dios ha puesto a dirigirnos, todos los oficiales, hombres de Dios tremendos, que de verdad con un currículo intachable, ¿verdad? Gente que Dios ha levantado, gente con mucha trayectoria, y todo predicador debe escuchar predicaciones. Todo predicador
debe informarse, todos tenemos un poquito de otros también. Somos auténticos, somos únicos en el sentido de que Dios le da su gracia, una gracia especial a cada uno, pero es cierto que todos aprendemos algo de otros y todos somos inspirados por personas también. Y si hay ejemplos dignos de seguir, son nuestros líderes, nuestros oficiales, nuestro supervisor de cada país también. Y bueno, líderes que Dios ha puesto al frente nuestro. Escuche predicaciones. Si usted lo apasiona algo, al músico lo apasiona la música, y de todo lo que escucha, ya de repente está sacando música, porque es una pasión. Si usted lo apasiona algún deporte, todo lo que ve lo relaciona con deporte. Pero al predicador, todo lo que ve lo relaciona con predicación. Me cayó un rema porque vi un rótulo que decía una frase. Me cayó un rema porque alguien preguntó algo de repente en un supermercado. Hay predicaciones por todo lado. De repente me dice mi esposa, pero por todo lado le caen mensajes. Y yo saco un papel y empiezo a anotar, empiezo a escribir inmediatamente, donde sea. De repente estoy escuchando una alabanza y una frase o una palabra que dijo, me cayó el rema para un mensaje. ¿Por qué? Porque lo vivo a diario. Soy apasionado de ello. Si usted es igual, que hay cierta inclinación hacia la predicación, debe escuchar mensajes. Y tenemos, como dije, buenos ejemplos dignos de seguir, porque si hay algo importante es la dignidad. Y no escuche de alguien que no es un buen ejemplo y que ha perdido la dignidad. Y por eso digo, es que tenemos ejemplos buenos todavía en esta obra que son de mucha bendición, que le van a ayudar y a crecer en conocimiento. Más allá, si usted está interesado en la predicación, más allá de escuchar solo el mensaje, trate de prestarle mucha atención al formato del mensaje, cómo lo desarrolla desde la introducción, desde el título, cómo puso el título llamativo, la introducción, cómo va a entrar. Quiero ver cómo va a entrar a ese tema, el desarrollo, cómo es que lo va a desarrollar, y quiero ver cómo va a ir preparando el aterrizaje. El predicador a veces ni tiene que decir ya voy a terminar, cuando el pueblo ya sabe que ya va a terminar. ¿Por qué? Porque él aprende a identificar, a ver el formato. Además de todo eso, prepararse, estudiar, mucha oración, mucha búsqueda, comunión con Dios, y cuide, ¿verdad?, su intimidad con Dios. Busque de Dios. Lo principal, buscar mucho de Dios. Y termino con el versículo que ya les dije, además de decirles que, bueno, el Instituto Elim es una bendición que Dios ha abierto para esta obra. Sigue, es de mucha bendición para su vida. El versículo que leí en Isaías 48:15, gloria a Dios, Isaías 48:15, que dice, yo hablé y le llamé y le traje. Por tanto, será prosperado su camino. Significa que Dios va a abrir las puertas, que Dios va a ir delante de ti. No habrá necesidad de empujarlas. Si Dios es el que te llamó, si Dios es el que te habló, si Él es el que te trajo, Él hará el resto también en tu vida. Ponga de tu parte y Dios hará la suya también. Dios les bendiga. Qué lindo, ¿no? Qué bonito lo que está diciendo el hermano Natanael, evangelista y colaborador también de la iglesia, donde pastorea nuestro querido hermano y pastor Carlos Guerra. De verdad que nosotros debemos también, como dice el hermano, seguir el ejemplo de aquellos grandes predicadores. Jamás idolatrar, porque esto no es idolatrar a alguien, que lo que está diciendo es, si Dios usa a un hombre de Dios, una mujer de Dios, ¿por qué no tenemos que escuchar cómo predica, cómo enseña esa preciosa palabra? Porque así como ellos también, yo los escuchando, porque en su momento también escuchaban a otros predicar, amén, y seguir ese ejemplo maravilloso, primeramente de nuestro amado Señor Jesucristo, que ha sido el predicador por excelencia, y muchos hombres de Dios en la Biblia que fueron predicadores por excelencia,
que muchos de ellos no tuvieron ni siquiera preparación académica, algunos quizás tenían hasta un problema en el habla, pero el Señor que conoce nuestro corazón y cuando Él quiere usar, Él usa como Él quiere, simplemente Él llama y Él capacita. Nosotros, nuestro deber es ponernos en la mano del Señor, decir, Señor, yo hago tu voluntad, estoy en tus manos, tengo una pasión, hay una llama que no me deja, quiero predicar tu palabra, no sé hablar, no sé cómo expresarme, pero yo quiero ser usada por ti porque quiero ser de bendición para las vidas. Y el Señor se va a encargar, hermano, cuando eso está allí en el corazón y usted se dispone de verdad, usted lo que tiene que abrir su corazón y decir, Señor, yo entro en el proceso. ¿Cuál es el proceso? Bueno, lo dijeron los hermanos, los pastores, sometimiento, espera, ¿verdad? Y aprendizaje, preparación, estudiar en la escuela bíblica, eso es importantísimo, hermanos, amén. Pero sí se puede, claro que se puede. Amén. Gracias, mis queridos pastores, por estas grandes recomendaciones. Ahora sí, queremos dejarlo con palabras de despedida. Nuestro pastor Wilber y nuestro pastor Natanael ya con las palabras finales, palabras de despedida. Amén, amén. Pues antes de despedirme, me parece muy importante lo que mencionó nuestro hermano Natanael, la autenticidad. El predicador debe ser auténtico. Claro, uno tiene que ver esos predicadores que a uno le motivan, le inspiran, cómo trazan el mensaje. La autenticidad es importantísima, porque si no nos podemos convertir en malas copias o en fotocopias malas de alguien. Entonces hay que ser auténtico. Entonces, amados hermanos, pastores Romero Vergara, para mí ha sido mucha bendición, de mucha alegría, de mucho enriquecimiento, también edificación para mi vida, el poder compartir este tema. Yo saludo a las autoridades también y a toda la audiencia. Ahí veía saludos de diferentes hermanos pastores. Dios bendiga la vida del reverendo Ángel Guari, amén, allá en Perú, también del reverendo Edgar Cari, también allá parte de la oficialidad del Perú, que también estuvo conectado. Amén, gloria al Señor. El reverendo Marcelo Quintana en este momento también de la oficialidad allá en Chile. Amén, compañero, amigo y tantos otros que seguro que están conectados, familia acá también de Guatemala. En fin, amados hermanos, Dios les bendiga mucho. Sigamos adelante buscando el rostro, la presencia del Señor. Saludamos también a las autoridades en España. Un abrazo a la distancia, querido amigo y compañero, nuestro hermano Natanael Cooper, a su esposa, a su familia. Saludos al reverendo Carlos Guerra allá, amén, en Costa Rica. Y en fin, a toda la obra del Movimiento Misionero Mundial. Reciban un saludo de mi esposa, de mi familia. Estamos en victoria. Amén, gloria al Señor. Y sigamos adelante con la ayuda del Señor. Amén. Hermano Natanael, palabra de despedida. Amén. Bueno, muchas gracias, pastores, por habernos invitado. Un caluroso abrazo para ustedes hasta allá, España. Ha sido de tremenda bendición y edificación poder compartir estos momentos, ¿verdad? Poder pensar, analizar. Una de las cosas que el Señor a mí me dijo cuando me llamó a predicar este evangelio es cuida tu corazón. Para mí eso es un rema, es una palabra clave. Cuida tu corazón. Me quebrantó por mucho tiempo con esa palabra. ¿Por qué? Porque realmente hay que cuidarse. El enemigo de diferentes maneras trata de buscar cómo dañar el corazón, y alguien con un corazón dañado empieza a caer poco a poco hasta que de repente, ¿qué pasó? No sabemos, es que se le dañó el corazón. Esto viene con muchas responsabilidades, con muchas cosas, así que también no somos los más expertos, siempre necesitamos la oración del pueblo, la oración de todos. Gracias por todos los que oran, por los predicadores, por los pastores, por los siervos de Dios, por las autoridades. Es muy importante para que Dios los siga usando, si Dios siga dando palabra. No hay palabra, no hay psicólogo, podría decirlo de esta manera, tan bueno o psicólogo tan experimentado que pueda hablarle tan bien al pueblo y a tantas necesidades a la misma vez como lo hace la palabra de Dios. Este libro, esta palabra le habla a todas las necesidades a la misma vez con un mismo mensaje. Entonces es poderoso
y lo que se puede hacer con esto es grande. Así que el llamado es para todos, con todo lo que hemos hablado, requisitos, recomendaciones. Nadie se sienta menos, nadie se sienta que no puede hacerlo. Más bien esto es para impulsarte a que sí lo quieras hacer, a que sí Dios cuenta con el más sencillo, con el más humilde, con el tartamudo de Moisés lo hizo y lo puede hacer con cualquiera de nosotros. A todos nos dio nervios, todos temblamos en el altar, han pasado experiencias tremendas en las primeras predicaciones, que de verdad se nos iría otro programa hablando de eso, pero todos los que deseamos y que somos llamados, marcados por Dios para esto, lo podemos hacer en el nombre de Jesús. Mis saludos para todos los países, los pastores, las familias pastorales también, todos los que nos están viendo y van a ver esa transmisión. Que el Señor los bendiga. Un abrazo desde Costa Rica y a ustedes de nuevo, pastores, gracias por invitarnos. Muchas gracias, hermano Natanael. Estuvimos pasando ahora una foto de su querida esposa y su niño, que lo conocimos por las redes sociales. Que Dios bendiga a su amada esposa, a toda su familia. Amén. Y a toda la iglesia de allí de Heredia en Costa Rica. Nuestros saludos también. Si usted lo puede entregar al pastor Carlos Guerra, que Amén. Lo queremos muchísimo. Nosotros tenemos un aprecio muy grande a nuestros hermanos de Costa Rica, desde que ellos fueron a Venezuela para capacitar a los maestros para la escuela misionera. Recuerdo yo hace unos años el pastor Carlos Guerra y toda su comitiva, toda esa gente preparada, pero también qué lindo. La sencilla. Conocí allí la pastora y colaboradora, la pastora Patricia Vargas, su amado esposo, también, a varios hermanos. Los queremos muchísimo y sentimos ese aprecio muy grande y esa conexión con Costa Rica, un país hermoso. Amén. Que el Señor lo siga llevando adelante. También presentamos algunas fotografías del pastor Wilber con su amada esposa Sarid Vergara de Monzón y sus dos preciosas niñas. Que Dios los siga ayudando en esa preciosa labor misionera también y pastoral allí en esa preciosa República de Guatemala. Han sido valientes, se han mantenido firmes, pasa lo que pasa, han estado firmes, qué lindo, ¿no? Un ministerio joven también, pero con madurez espiritual, con experiencia profundas en el Señor. De verdad que para nosotros, Pastor Natanael y Pastor Wilber Monzón, para nosotros ha sido de mucha bendición haber compartido y haber escuchado esos sabios consejos que ustedes lo han dado desde sus propias experiencias, amén, y en esa humildad que los caracteriza a ambos, porque aún para presentarlo no les gusta ninguna carta de presentación, amén, pero sabemos que han sido hombres usados por Dios para que esta obra siga adelante, y también han sido de inspiración para los jóvenes, porque ustedes son jóvenes y eso ayuda a que los demás digan, si ellos pueden, yo también puedo en el nombre del Señor Jesucristo, predicar la palabra de Dios, no buscando nada a cambio, como decían los pastores y evangelistas, no buscando ninguna, vamos a decir, exaltando el ego, ni buscando esa vanagloria, son todos para la honra y para la gloria del Señor, pero que sí sirve de inspiración para otros. Sigan adelante, sigan así, siervos de Dios, siendo de ejemplo para muchos, amén, y llevando esa palabra de Dios oportuna, llena de unción, sobre todo una palabra llena de unción, amén, pero por supuesto amén. Con todas estas herramientas que ustedes dijeron que son necesarias para que esa predicación sea aún más excelente, amén. Mis queridos pastores, un abrazo caluroso en el amor de Cristo Jesús y gracias una vez más por aceptar esta invitación. Que Dios los bendiga a ustedes, sus familias, el ministerio que el Señor les ha entregado, y que mayores puertas se abran para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga en gran medida desde Oviedo, España. Todo nuestro cariño para ustedes y para la iglesia, tanto en Guatemala como en Costa Rica. Saludos cordiales para todos allá. Dios les guarde, mis amados. Que Dios les bendiga en gran manera. Dios les bendiga. Amén. 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 De verdad que un tema precioso. ¿Qué te parece el tema de hoy? Sí, definitivamente, un tema importantísimo, fundamental, porque es que la predicación es fundamental en el cristianismo. A eso el Señor nos ha llamado. Todos tenemos esa gran comisión de ir y predicar el evangelio. Lamentablemente muchos han distorsionado, ¿no? Y han dado tanto mal testimonio, pero como decía los hermanos, los pastores que fueron entrevistados, no todos son así, ¿no? Pero que es una labor tan hermosa predicar la palabra de Dios, pero que lamentablemente por muchas personas, muchos predicadores
que se hacen llamar tan ungidos de Dios y han tergiversado la palabra de Dios y han usado la predicación para otros fines. Amén. Entonces queda, entonces, a veces, muchas veces en entredicho, lamentablemente, el testimonio de aquellos predicadores que sí de verdad se han guardado Amén. Para el Señor, sí han dado ejemplo y están allí predicando esa palabra sana. Amén. Amén. Pero bueno, contentos con la participación de nuestros pastores, tanto el pastor Wilber como el pastor Natanael, que el Señor los bendiga en gran medida. Y gracias a ustedes, querida audiencia, por estar siempre allí con nosotros en estas transmisiones. Que el Señor les bendiga en gran medida. Para nosotros es un enorme privilegio contar con ustedes. No sé si adelantarles el invitado que tendremos para la próxima semana. Yo creo que sería bueno adelantar desde ya que tenemos aquí la audiencia que está muy pendiente, por cierto, a todos los que están ahora conectados y al pastor Marcelo Quintana desde Chile, que envió saludos al pastor Wilber. Y ellos están, por cierto, escuchando todos los saludos ahora mismo, los invitados, ¿verdad? Joana Castro también envía muchos saludos, Jorge Castro envía saludos al pastor Wilber, hermana Dolores también está enviando saludos, Liliana Domínguez está diciendo amén, muy bonito tema. ¿Qué te parece entonces? Como dice, ¿no? ¿Cómo vamos a anunciar cuál es el próximo invitado? Yo pienso que sí, yo pienso que la audiencia debe saber desde ya a nuestro invitado para la próxima semana. Bien. ¿Lo digo yo? Sí, ¿Lo claro, dices tú? por supuesto, la cabeza. ¿Lo digo yo? Bueno, mis amados, la próxima semana, con la ayuda del Señor, Dios mediante, tendremos a nuestro amado pastor José Arturo Soto, presidente de la obra del Movimiento Misionero Mundial. Wow. Él es nuestro invitado para la próxima semana. Y con un tema precioso. Importantísimo. Sí. Así que, mis amados hermanos y amigos, no se lo pierdan. Desde ya pueden ir comunicando esto, que la próxima semana será el pastor Soto quien estará con nosotros. Para nosotros, obviamente, es un gran privilegio contar con la participación del pastor Soto. Así que, mis amados, ténganlo presente para el próximo sábado a las 9 de la noche, Dios mediante, nuestro pastor Soto en Necesitamos Hablar. Y estaremos, por supuesto, ya dando el anuncio al inicio de esta próxima semana para que ustedes se vayan preparando en cuanto a alguna pregunta que ustedes quieran hacer, porque esto va a ser una conversación directa con el pastor Soto y un tema muy importante que yo sé que a ustedes les va a gustar bastante y es un tema que está ahora en el tapete también. Ustedes pueden ya preparar sus preguntas, que en el momento cuando entremos en el programa nosotros trataremos de dar un espacio para esas preguntas más relevantes, preguntas por supuesto que sean oportunas al tema, ¿no? Que tengan que ver con el tema, porque hay personas que a veces preguntan algo que no tiene que ver con el tema y por supuesto que nosotros le daremos prioridad a las preguntas que sean concernientes al tema que se va a abordar. Así que, hermanos, corran la voz. Esto yo sé y estoy segura, con la ayuda del Señor, que será de mucha bendición para todos nosotros, para los pastores también, para los que son líderes, porque el tema se va a hablar, un tema muy lindo, muy hermoso, y bueno, y va a estar en labios de un hombre de Dios que tiene una trayectoria tremenda, una trayectoria intachable en la obra y con más de 40 años de ministerio pastoral, así que de verdad. Nuestra hermana Catherine dice imperdible. Es imperdible, por supuesto. Hermana Catherine es una hermana muy fiel a la página del Movimiento Misionero Mundial. La hermana Sarit. Sí, la pastora Sarit, que es la esposa del pastor Wilber. Ella dice imperdible. Amén. Es así, amén, es imperdible. Amén. Que Dios nos ayúdenos en oración ustedes, querida audiencia. Amén. Queremos. Es un gran reto poder entrevistar al pastor Soto, de verdad que yo ya estoy temblando. Ayúdenos en oración, mis amados. Estén allí pendientes y bueno, como lo ha dicho la hermana Keila, desde inicio de la semana estaremos comunicando el tema que se irá a tratar para que ustedes pues ya empiecen a pensar en qué pregunta les gustaría que se diera respuesta para el programa de Necesitamos. El pastor Marcelo Quintana desde Chile dice que gran bendición, si Dios lo permite, estaré en sintonía desde Chile. Amén, pastor, de verdad, un gusto saludarle. Dios lo bendiga, hermano, desde acá, nuestro cariño. Amén, amén. A todos nuestros hermanos de Chile, al pastor Gerardo Martínez también, amén. A toda su familia hermosa, amén. Bueno, todos los hermanos ya están pendientes, vamos a correr esa voz, hermanos, tendremos con la ayuda del Señor, si todo sale bien, porque aquí, por supuesto, siempre decimos con la ayuda de Dios, si Dios lo permite. Y en este año, el Señor le ha dado una lección, no solamente a los cristianos, sino al mundo entero, que aprendamos a decir, si Dios lo permite, amén. Si Dios quiere, porque qué
planes teníamos nosotros, como decía el evangelista Natanael, que fue entrevistado, tenía planes en este año de viajes tras viajes, maletas y viajes, y el Señor nos cambió los planes a todos, porque esto lo ha permitido Dios, hermano, por algo Dios lo ha permitido, así que si Dios lo permite, y si todo sale bien, el próximo sábado con nuestro querido y estimado pastor Soto. Amén. La hermana Catherine escribió por allí, esto correrá como pólvora. Amén, que así sea. Amén. Bueno, entonces nos despedimos, querida audiencia. Gracias por estar allí. Gracias. Gracias por el apoyo, por las oraciones. Gracias porque sus comentarios han sido de mucha bendición. Tenemos una audiencia maravillosa. No tengo de qué quejarme porque en todos estos meses que hemos estado en confinamiento hemos visto una audiencia de bendición, hermano. Una audiencia que ha mostrado madurez, que han expresado, que han dado sus saludos, que han dado sus comentarios, sus preguntas, buenos comentarios, que han sido parte de los programas radiales también. De verdad, le agradezco a Dios por esa audiencia que ha estado allí presente. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, y aquellos que pidieron oración lo tendremos muy presente. Amén. Un abrazo fuerte desde acá, desde Oviedo. Todo nuestro amor y cariño para ustedes. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Que el Señor les bendiga en gran manera. Hasta el próximo sábado con la ayuda de Dios. Amén.